Cuando Santo Tomás enseña que la caridad es amistad, lo hace en el primer artículo sobre la caridad. Después vendrán unas 23 cuestiones, con muchos artículos, por supuesto, y todo este tratamiento va a estar fundado sobre esta enseñanza. Por ejemplo, inmediatamente después de decir que la caridad es amistad, va a tratar la cuestión de si la caridad es algo creado en el alma. Esta enseñanza se contraponía a la enseñanza de Pedro Lombardo, un obispo de París del siglo anterior a Santo Tomás, que había hecho una obra que se transformó en una suerte de manual de teología. La enseñanza de Pedro Lombardo no era seguida por la mayor parte de los maestros en teología. Por ejemplo, San Bonaventura pone esta enseñanza sobre la caridad de Pedro Lombardo como una de las enseñanzas que no se seguían. Esta enseñanza era que, como la caridad era tan perfecta, era tan íntima la unión con Dios, el Espíritu Santo impulsa a la criatura racional, al ángel o al ser humano, lo impulsa a hacer un acto de caridad donde no hay nada creado en el alma, no hay nada que medie, dice Pedro Lombardo. Él no quiere esa mediación, él quiere una intimidad, una conexión directa, por decir así. Santo Tomás va a mostrar que en realidad esta pretensión se muestra insuficiente, es más imperfecta la noción de caridad que tiene Pedro Lombardo. ¿Por qué? Porque para que un acto de caridad sea realmente nuestro, nosotros tenemos que tener la capacidad de realizar este acto. Si nosotros hacemos cosas que nosotros no somos capaces de hacer, las hacemos como meros instrumentos, las hacemos impulsados por otro, pero no impulsándonos también nosotros. Por eso Santo Tomás enseña que la caridad es algo creado, puesto por Dios en nosotros. Eso que se pone en nosotros es una cualidad, un hábito operativo, una virtud que nos hace semejantes a Dios, nos hace semejantes al Espíritu Santo, que es el amor en Dios. Esto a nosotros nos permite conectar con una enseñanza central de Santo Tomás en la primera parte de su Suma. Cuando él termina el tratamiento de la Trinidad, antes de hablar de las criaturas, en la cuestión 43 de la primera parte, él trata de las misiones divinas. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo son enviados por Dios. Son enviados por el Padre. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones, como enseña Romanos 5:5, el Espíritu Santo mismo es enviado, es el don increado, pero lo recibimos al mismo tiempo que recibimos un don creado. Ese don creado es semejante al Espíritu Santo y tiene la función de hacernos semejantes al Espíritu Santo. Desarrolla esa semejanza en nosotros. Sabemos por el libro del Génesis 1:26, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen y semejanza en nosotros es una aptitud. Estamos en potencia, podemos llegar a ser más y más semejantes. ¿Cómo se desarrolla esta semejanza? Con estas misiones invisibles del Hijo y del Espíritu Santo. En particular, la misión del Espíritu Santo, que es simultánea a la del Hijo, la misión del Espíritu Santo se realiza por la presencia en nosotros de un don creado que es la caridad. En sus primeras obras, en su comentario al libro de las sentencias de Pedro Lombardo, Santo Tomás va a decir que
cuando habla de este don creado en nosotros, va a insistir sobre la semejanza, la participación, y no tanto sobre nuestra cooperación. Ambas enseñanzas están allí presentes, pero el acento está puesto en la semejanza. Más tarde en su vida, el teólogo más maduro, que va a escribir la segunda parte de la Suma, va a poner el acento en cambio en esa cooperación. No va a dejar de hablar de la semejanza y de la participación, pero va a poner el acento en esa cooperación. Va a decir que nosotros, gracias a la caridad, vamos a realizar un acto que es del Espíritu Santo y por lo tanto tiene un efecto divino e infinito, que es alcanzar a Dios mismo, pero al mismo tiempo va a ser un acto plenamente nuestro, un acto plenamente humano, y por lo tanto un acto que es voluntario, libre, que nos permite merecer, y un acto que va a ser deleitable, eficaz, un acto que vamos a hacer prontamente. Esta enseñanza entonces de la caridad como algo creado en el alma va de la mano con el impulso del Espíritu Santo, lo que llamamos la gracia actual, la gracia como moción del Espíritu Santo. Otra enseñanza que es también Santo Tomás, el primero a explicitarla en su tratamiento de la gracia. Así vemos cómo la enseñanza de la caridad como amistad, que habla de una cooperación muy íntima, de un vivir muy íntimo entre Dios y la criatura espiritual, se sigue en este don que es dado. La caridad es un don e implica un don en el alma que permite este accionar íntimo, este obrar donde la obra, el acto que es uno, tiene esta doble causa en una sinfonía de libertades que juntas se van trabajando juntas, se van escuchando, van siendo sensibles una a la otra para llegar a un acto cada vez más perfecto, cada vez más amical. Esa docilidad al Espíritu Santo que nos da la caridad, que nos hace semejantes al Espíritu Santo, brota entonces y tiene sus raíces en esta noción de la caridad como amistad.